Herederos de Bendición, con el pastor Carlos Peña. Hoy continuamos la serie de predicación sobre las parábolas confrontativas. Amén. Y en estos 15 minutos que nos restan vamos a ver cómo tratamos esta parte de estas parábolas confrontativas de manera tal que podamos entender que en este grupo de parábolas Dios no quiere colocarnos contra la espada y la pared, no, más bien quiere reencontrarnos con Él, más bien quiere volver a decirnos cuán importantes somos nosotros para Dios. Esta parábola está en el libro de Ezequiel. Alguien que tenga su Biblia, por favor, la abra aquí en la iglesia y en la casa, sea su Biblia física, impresa o su Biblia digital. Ezequiel, capítulo 34. Aquí aparece una parábola donde Dios nos revela que Él es nuestro pastor. ¿Alguien dice amén? El Señor es mi pastor. ¿Alguien ha escuchado eso alguna ocasión? Sí, Él es nuestro pastor. La palabra pastor en hebreo, Él es nuestro Roy, Él es el que nos guía, nos lidera, Él es el que nos conduce. Y qué bueno saber que en momentos en que el pueblo de Israel carecía de pastores, carecía de guías espirituales, carecía de maestros que les conduzcan por los buenos caminos, el Señor le habló a Israel a través de Ezequiel. Ezequiel 34, desde el verso 22, dice de manera clara: yo salvaré mis ovejas y nunca más serán para rapiña, dice el Señor. Y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Yo Jehová, dice el Señor mismo hablando, yo les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y dará bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán estas lluvias. En un momento en que faltó la voz pastoral en Israel, en un momento en que no hubo quien diera el consejo, en un momento en que no hubo una vara ni un cayado para infundir aliento, en un momento, oh gloria al nombre del Señor, en que los templos se cerraron, en un momento en que no había voz de Dios en Israel, en un momento en que muchos pensaban que Dios se había olvidado del pueblo de Israel, en un momento en que los pastores se descuidaron, en un momento en que los pastores olvidaron la sagrada misión que Dios le entregó de llevar la gente hacia la presencia de Dios, de enseñarle a la gente lo importante que era vivir en la presencia de Dios. El Señor le dice a Ezequiel: dímele a mi pueblo que no se preocupe, que yo seré su pastor, que yo lo conduciré por tierras fértiles y de bendición, que no estarán solos, que yo voy a guardarlo, que yo les voy a enseñar
y que traeré de David un pastor cuyo pastorado será permanente y será eterno. Esta es una profecía mesiánica a través de la cual el Señor dice con Ezequiel y la voz de Ezequiel que traeré un pastor que cuando le enseñe a las ovejas, cuando le enseñe a los seguidores del reino de las palabras del Señor, las va a estampar en nuestros corazones. ¿Alguien tiene la palabra de Dios estampada en su corazón? Le damos un aplauso fuerte al Señor en este día. Por eso, aunque andamos lejos, por eso, aunque el pastor no nos vea, aunque los hermanos no nos estén viendo, tratamos de vivir en santidad. Por eso, aunque estemos a solas en una oficina, no hacemos acuerdos de los cuales no podamos hablar en público. Por esa razón, aunque estemos metidos en una cueva, sabemos que en esa cueva la presencia del Dios eterno de Israel está con nosotros y que nos está cuidando. Oh, gloria al nombre del Señor. En ese momento, de seguro me pareció escuchar a los israelitas piadosos mientras Ezequiel daba esta profecía que venía como una confrontación al descuido de los pastores de entonces. Y esa profecía le decía a los pastores: ustedes son importantes, pero ustedes no son la razón de ser de la iglesia. Ustedes no son la razón de ser del reino de Dios, porque cuando ustedes falten, entonces yo mismo voy a pastorear a mi pueblo. Y lo dijo David, y David en hebreo comenzando este Salmo 23, Mismor le David Hashem roí etza, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en el Salmo 23. Alguien puede abrirlo junto conmigo y leerlo en esta hora. Nada me faltará, en lugares de delicados pastos, oh gloria a Dios, me hará descansar junto a agua de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Alguien puede decir amén, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Oh, tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la seguridad del Señor, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jehová es tu pastor, iglesia. El Señor es tu pastor. El Roy es tu pastor. Su vara y su callado te van a infundir aliento. La vara te va a corregir con amor, con pasión, con misericordia, y su callado te va a agarrar cuando hayas tropezado, cuando hayas caído, cuando nadie te quiera levantar, cuando todos te hayan abandonado, cuando entiendan los demás que tú no mereces más oportunidad. Vendrá el callado del pastor con su ángulo doblado, con su curvatura, y esa curvatura, ¿sabe cuál forma tiene? Esa curvatura de la vara del pastor, del callado del pastor, tiene la curvatura de tu propio cuerpo. Oh, gloria del Señor. El callado del pastor está preparado de tal manera que tu cuerpo caiga acomodado sobre él. Así que cuando estés en valle de sombra de muerte, cuando estés en el foso de los leones, cuando estés en el horno de fuego, prepárate a ver, oh gloria a Dios, el callado del pastor levantarte, restaurarte, confortarte. Aunque nadie te apoye en ese momento, tendrás el apoyo del eterno pastor de Israel. Si yo fuera tú, le dieras aplauso más fuerte a ese Dios que nunca te abandona. Sí, y Ezequiel pone de manera de parábola la relación del pastor y de las ovejas. Y lo primero que le recuerda el Señor al pueblo de Israel es que yo soy el dueño de las ovejas. Yo soy el pastor de las ovejas. Y lo dice en el verso 22. Me llamó mucho la atención que utilizara estos pronombres posesivos Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, en el verso 22 dice: yo, el Señor hablando, yo
salvaré a mis ovejas. ¿Quiénes son ovejas del Señor en ese lugar? Oh, gloria a Dios. Usted es oveja de Dios. Usted es oveja de Dios. Dios dice, está bien, ustedes me descuidaron mis ovejas, a los pastores. Ustedes abandonaron mis ovejas. Ustedes dejaron de alimentar a mis ovejas. Dejaron de cuidar a mis ovejas. Pues les voy a decir algo. Yo salvaré a mis ovejas. Pero ¿qué dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Alguien oye la voz de Dios en este lugar? Usted es oveja de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando usted oye la voz de Dios y sigue a Jesús. Oír la voz de Dios es entender y obedecer lo que Dios nos está diciendo. El Señor te dijo que no haga eso. Oye, deja de insistir. El Señor te ordenó que haga eso. Pues deja de preguntarle y continúa haciendo lo que Él te ha ordenado, lo que Él te ha pedido. Entonces sí cumples la condición de ser oveja de Dios. Las ovejas tienen redil. ¿Quiénes tienen redil en este lugar? Usted tiene un redil, este es su redil. Las ovejas tienen redil. A las ovejas el pastor las llama por su nombre. El pastor las llama por su nombre. Llamar por su nombre significa conocerla. El pastor la conoce. El pastor sabe qué le pasa a esa oveja, de cuál de las patitas esa oveja cojea. El pastor sabe que esa oveja tiene un rayoncito en una orejita que se hizo cuando era chiquita y que tiene que cuidarle esa heridita que tiene en la orejita. El pastor conoce la oveja y la oveja conoce la voz del pastor. Yo salvaré a mis ovejas, dice el Señor. Las ovejas, las ovejas están donde el pastor dice que estén. Las ovejas saben que tienen una hora para entrar al redil. Miren, nosotros criamos ovejas de manera literal. En un momento de nuestra vida tuvimos más de 400 ovejas madres. Y una de las razones por las que criamos ovejas fue para conocer, duramos varios años criando las ovejas. Fue para conocer por qué el Señor, cuando hizo el símil con su pueblo, y Él utilizó el paralelismo del pastor y las ovejas. Y las cosas que yo aprendí con esas ovejas, el seminario no nos las enseñó. Porque hay que vivir eso, hay que oler eso. Y una de las cosas que más difícil se nos hacía a nosotros era comernos una oveja. Lo más difícil que yo veía allá en la finca era comerme una oveja. Que yo la vi criar, que la vi nacer, que yo ayudé a quitarle todo el líquido de parto, que yo hasta ayudé a la madre a que muchas veces sí, tuve que ayudarle, sí, sacarla. Y el amor y la empatía que se crea entre esa oveja y el pastor, de verdad que se parece mucho a esa empatía que Dios construye con los hijos a los que Él ama y a los que guía. En una ocasión, llevamos 2 perritos, no eran 3, Rottweiler. Lo llevamos de 2 meses, que son pastores, ayudan al pastoreo. Y cuando iban creciendo, hubo uno de ellos que cuando olía que una ovejita estaba como enferma, y yo entendía que ese perro olía como la debilidad y la vulnerabilidad en esa ovejita, y él se le acercaba, siendo chiquito, de 2 meses, 3 meses, se le acercaba a la ovejita que él veía medio vulnerable, media débil, media enferma, como para morderla y comérselo. Y ahí yo entendí a quiénes son las víctimas preferidas de Satanás. Las víctimas preferidas de Satanás son las ovejas que por ahí andan débiles, vulnerables y enfermas. La encuentran, ¿sabe cómo? Como presa fácil. Yo no digo que a la sana no la persigan. Sí, a la sana la persiguen. Pero las sanas tienen una vitalidad que le permite correr rápido, que le permite escabullirse rápido. Da más trabajo para comérsela.
Da más trabajo para el lobo destruirla. Pero a las que están vulnerables, ellos entienden que con poco esfuerzo tendrán su manjar en ese día. Pero cuando yo vi eso de ese perro, que lo tengo ahí, lo quiero muchísimo, ese día yo me esmeré y le di una lección a ese perro. Le di una pela delante de las ovejas. Le dije, eso no se hace. Y a partir de ahí, él era el que me ayudaba a llevar las ovejas al redil. El pastor hace eso por las ovejas. Por eso el Señor le dice a Israel, yo salvaré mis ovejas. Mis ovejas nunca van a estar solas. Y cuando el pastor se descuide de mis ovejas, yo mismo voy a pastorearla de manera directa. Pero no saldrán inocentes los pastores. No saldrán sin culpa los pastores. Le está hablando el Señor, mis ovejas, y nunca más serán para rapiña. Y sigue diciendo más, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor. Ahí está profetizando la venida de Jesús, el nacimiento del Mesías. Por eso el Señor es nuestro pastor. Jesús es el pastor por excelencia. Jesús es el modelo de pastor. Dice que el pastor su vida da por sus ovejas. El que es asalariado, no. El que está por un cargo, por un puesto, no. Ese cuando venga el lobo, por un lado entra el lobo y por otro lado se va a ir él. El pastor sale y enfrenta al lobo. Jehová te está diciendo, como le dijo al pueblo de Israel, yo pelearé por ti. Yo te protegeré, yo te guardaré, yo estaré contigo. Por eso esta parábola me llamó tanto la atención, porque confronta. ¿A quién confronta? A todo el que Dios ha llamado a conducir personas al reino de Dios. A todo el que Dios ha llamado en los distintos niveles a enseñarle a la gente que tienen que acercarse al Señor. A personas que han descuidado el llamado. A personas que han confundido el propósito de Dios en su vida. Gente que se ha distraído en el camino. Gente que sabe a qué fue llamado, pero está huyendo de ese llamado. Gente que empezó a hacerlo bien, la misión grande o pequeña que se le haya asignado en el ministerio, y han ido postergando esa misión, dejándola a un lado. Te mandaron a trabajar con los niños, trabaja con los niños. Te enviaron a trabajar con los envejecientes, trabaja con los envejecientes. Tienes el llamado y el propósito de Dios para dedicarte a trabajar por las personas con discapacidad. ¿Qué está esperando? ¿Qué está esperando? Este es el momento indicado para que el Señor no tenga que volver a decir esto que dijo el pueblo de Israel. Yo no quiero escuchar nunca esta expresión nueva vez de parte de Dios. No, sino que todo lo contrario. Que Él diga, pastores he puesto sobre mi pueblo, que le pastorean y le guían a la verdad del Evangelio. Así que en este día, el mensaje que quería dejarle en esta primera parte de este servicio es que Jehová es nuestro pastor. Es que nunca vas a estar solo. Es que tienes un pastor que no solo está en 4 paredes y que está limitado por el tiempo y limitado por el espacio. Tienes un pastor para el cual las leyes de la física nada impactan. Tienes un pastor que si estás hoy aquí en República Dominicana y mañana te mueves a otro país, ahí ese pastor estará contigo. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque Él es tu pastor. Jehová es tu pastor. Oh, gloria al nombre del Señor. El compromiso de que Él se declare como nuestro pastor es garantía de provisión permanente. El pastor tiene que proveer alimentación. Jehová te promete alimentación. El pastor tiene que proveer seguridad. Mire, el pastor se para y así lo hacía. Así lo hacía. Se para en la puerta del redil y comienza a contar todas las ovejas a las 6 de la tarde, contándolas todas. Y hubo una vez que me faltó una pequeñita, hermosa. Y fui y la encontré en unos matorrales enredada. Y la llevé y dejé
las 300 y pico, casi 400 en el redil. Y fui a buscar esa oveja. Eso nos lo enseñó el Señor. Pero eso lo hace el pastor cuando usted es oveja. Levante su mano al Señor y dígale: Padre, déjame ser oveja. Las ovejas son mansas. Las ovejas son dóciles. Las ovejas son obedientes. Las ovejas se dejan guiar. Las ovejas se dejan enseñar. Las ovejas aman a su pastor, honran a su pastor. Las ovejas comen el alimento que le da su pastor porque sabe que ese es el que le conviene en cada etapa de su crecimiento. Herederos de bendición con el pastor Carlos Peña. Estamos predicando, iglesia, sobre el tema, las enseñanzas bíblicas a través de las parábolas. Qué método especial este método, que en la Biblia lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y que nos dejan tantas enseñanzas. Hay una parábola bíblica que forma parte del grupo de las parábolas bíblicas confrontacionales. Hay parábolas bíblicas, como hemos enseñado, que son sobre el reino de Dios. Otras parábolas bíblicas son sobre la misericordia de Dios. Y otro grupo de parábolas bíblicas refieren o tratan sobre la confrontación de nuestra alma. Dios confronta nuestras vidas a través de un segmento, de un grupo de parábolas bíblicas que están tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Hay una parábola bíblica muy conocida por todos los que se han formado en la iglesia, los que han sometido su vida al estudio bíblico. Y una de esas parábolas confrontacionales que nos enseña las Escrituras está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, conocidísima por ustedes. Se trata de las parábolas de las vírgenes prudentes y de las vírgenes insensatas. Las 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes que estaban en un mismo lugar. Y si usted se va al Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el verso 1 en adelante, se va a encontrar con un relato de un hecho que era parte de la tradición judía. Era parte de la tradición judía que la noche de bodas el novio saliera a buscar a la novia, quien estaba reunida en ese momento con un grupo de doncellas, de vírgenes. Y ese grupo de doncellas y de vírgenes debían esperar al novio con lámparas encendidas para, a partir de ese momento, salir a la marcha nupcial. Esa marcha nupcial, de donde viene la tradicional marcha nupcial que vemos en cada boda que se celebra, pues viene desde esa historia judía. Pero ocurrió algo en este momento y en esta parábola bíblica que el Señor dejó en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Y es que cuando el novio llega a la casa para empezar el cortejo nupcial, para empezar la marcha nupcial, ocurrió algo que nunca debía ocurrir en una noche de bodas. ¿Qué cosa? Bueno, que cuando tocó la puerta el novio, las novias, había un grupo de ellas que se había dormido. Y que se había dormido, pero no solo que se había dormido, porque también las otras se durmieron, pero hubo un segmento de estas novias que cuando se fueron a acostar y cabecearon, sus lámparas estaban vacías, sin aceite. No tenían el aceite, el combustible para prender las lámparas y así iluminar el camino. La razón de las lámparas es porque se trataba de una comunidad donde no había un tendido eléctrico ni iluminación pública. Había que ir con las lámparas en el camino para que ni la novia, ni el novio, ni los demás que venían en el cortejo nupcial tropezaran, sino que vieran el camino iluminado
y totalmente despejado. Dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, que al sentir estas novias, estas vírgenes, que tardaba el novio, que el novio duraba mucho para llegar, decidieron dormirse. Decidieron dormirse. No se había escrito el libro de las epístolas del apóstol Pedro todavía, pero Pedro nos enseñó a nosotros luego que no tengamos por tardanza la venida de Cristo como otros la tienen, ¿no? Sino que Cristo es paciente, no queriendo que nadie se pierda, está esperando que la gente le conozca a plenitud. De manera que estas doncellas no entendían eso y cabecearon. Ese cabecear, ¿qué significa? Ese cabecear inclusive pudiera significar que algunas comenzaron a dudar que el novio, que en pocas horas pasaría a ser el esposo, vendría. Lo dice de manera clara, la mitad de ellas, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las prudentes fueron las que se equiparon para la venida del novio. Las prudentes fueron las que se prepararon para esperar al novio. Las prudentes fueron las que compraron suficiente aceite para que sus lámparas no se les apagara. Ese aceite, ¿de qué es símbolo? Ese aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El aceite es símbolo de unción. El aceite es símbolo de equipamiento para librar las batallas necesarias en el mundo espiritual. El aceite es símbolo de la provisión espiritual que necesitamos para ser exitosos en este camino. Las prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. Y dice el verso 3, oiga lo que dice el verso 3. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron con ella aceite. Sin el aceite del Espíritu Santo de Dios, óigame, no es posible ser exitoso. Sin el aceite del Espíritu Santo de Dios, no es posible esperar al esposo en el tiempo en que el esposo quiere que le esperemos. El esposo en esta parábola es Cristo Jesús. Amén. Y quiero leértelo de manera textual. Mas la prudente, en el verso 4 de Mateo 25, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Cuando usted decide agradar a su Dios, sabe que tiene que estar espiritualmente equipado. No puede usted enfrentarse a la vida sin tener el equipamiento espiritual necesario para combatir en un escenario donde las armas no son carnales, sino espirituales y poderosas en Cristo Jesús para destruir fortalezas espirituales. La gente que en el camino del Señor vive hoy cayéndose y mañana levantándose y todo el tiempo está con una vida de derrota, es porque le está faltando el equipamiento que da el Espíritu Santo de Dios, que en esta parábola de las 10 vírgenes está representado por el aceite de las lámparas. El aceite es el combustible que permite que el fuego arda, que permite que haya iluminación. Eso es el Espíritu Santo de Dios, lo que permite que usted sea vivo en el Espíritu, que usted sea activo en la vida de fe, lo que permite que usted esté como una velita, derechito, encendido, prendida, es el aceite combustible que es el Espíritu Santo para la vida del creyente. Abraza el Espíritu Santo, vive con el Espíritu Santo, camina con el Espíritu Santo. Cuando te levantes, pídele a Dios, mándame tu Espíritu Santo que no me abandone en ningún momento. Alguien puede adorar al Señor en esta hora. Oh, gloria al nombre del Señor. La cábala judía es lo que es el relato de todas las tradiciones místicas y en ocasiones mitológicas del pueblo judío. Algunas de ellas se acoplan un poco a la Biblia, otras de ellas son un poco mitológicas de la mitología judía. Pero si la cábala judía está en lo cierto, en lo que a los arcángeles respecta, la cábala judía dice lo siguiente, que a la derecha de cada hijo de Dios va el arcángel Miguel, que a la izquierda de cada hijo de Dios va el arcángel Gabriel, que al frente de cada hijo de Dios va el arcángel Uriel, y que detrás de cada
Hijo de Dios, va el arcángel Rafael. Y la Biblia dice de manera clara en el Evangelio que el Espíritu Santo de Dios nos guiará a toda verdad y a toda justicia. De manera que tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y si la cábala judía está en lo cierto, también tenemos a nuestra derecha al arcángel Miguel, a nuestra izquierda al arcángel Gabriel, y frente a nosotros al arcángel Uriel, y detrás al arcángel Rafael. Usted está protegido en todo el sentido de la palabra. Usted está resguardado por poder espiritual que no permitirá que sea tocado más allá de lo que Dios quiera que usted sea tocado, siempre para bendición suya y del reino de los cielos. Así que tranquilo, equípese con el aceite del Espíritu Santo de Dios para que el novio no le sorprenda, y cuando toque la puerta, no importa la hora que sea, no importa que sea en la primera vigilia, en la segunda vigilia o en la tercera vigilia de la noche, usted puede decir: estoy listo como novio, estoy lista como novia, estoy lista como doncella, y voy a prender mi lámpara porque tengo aceite suficiente para iluminar toda la noche. Dale ese aplauso fuerte al Señor, iglesia. Wow. Pero este aceite, ¿cómo lo obtenemos? Este aceite no se obtiene rascándonos la barriga todos los días simplemente. Este aceite se obtiene sumergiéndose en la presencia del Señor, buscando de manera ansiosa, de manera apasionada. Mire, cuando yo hablo de pasión y pienso de pasión en la Biblia, yo recuerdo a Ana. ¿Recuerdan a Ana, la madre de Samuel? Dice la Biblia que se metía en el templo, Ana, y comenzaba a orar y a gemir, y le decía al Señor: Señor, dame hijo, dame hijo, y te lo voy a entregar a ti plenamente. A tal punto que el sacerdote de ese momento, don Elí, pensaba que ella estaba borracha. Mujer, estás borracha, ¿por qué vienes borracha al templo? No, no era borracha. Es que esa señora estaba apasionada por darle frutos al Señor. Cuando hablo de pasión en el ámbito espiritual, para buscar la llenura de Dios, pienso en Ana, porque Ana no escatimó lo que pudieran decir los demás. No, a mí no me importa lo que los demás puedan decir. Yo sé en quién he creído. Y en el Dios que yo he creído es un Dios que me llena. ¿Alguien dice amén? Es un Dios que llena todo espacio vacío. Ese espacio vacío de ese hombre que se fue, de esa mujer que se fue, de ese negocio que se fue, de esa empresa que quebró, ese espacio vacío de ese amigo que ya no está, lo llena el Dios de Israel. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso al Dios de Israel. Wow. Pero con estas vírgenes me llama mucho la atención lo que ocurrió. Que cuando prendieron la lámpara y vio que no prendían, entonces las vírgenes insensatas, las doncellas insensatas, le dijeron a las prudentes: muchachas, dennos del aceite de ustedes, porque el nuestro se agotó. ¿Sabe qué le respondieron las mujeres, las doncellas prudentes? No, porque si le damos del nuestro, entonces nosotros nos vamos a quedar sin aceite. Nos vamos a quedar sin aceite. Y si nos quedamos sin aceite, ustedes no podrán ser parte de la boda para ir a recibir al novio, pero tampoco nosotros. Algunos dirán: pero eso es egoísmo, pastor. No, no es egoísmo. Es que en el mundo espiritual hay cosas que solo usted podrá hacerlas por usted. Amén. En el mundo espiritual hay batallas que solo usted podrá librarlas por usted. Hay procesos que solo usted tendrá que atravesarlo por usted. Cristo lo dijo de esta manera: tome cada día, cada uno de ustedes, su cruz y síganme. ¿Alguien dice amén? La cruz suya no espere que nadie más la lleve. No espere que nadie más la tome. La cruz que le toca a usted es la que le toca a usted. La cruz que Dios le entregó es la que usted tiene que llevar a su Gólgota. Pero también esto deja un mensaje muy grande.
Y es que en el ámbito espiritual, óigame, no procure usted depender de ninguna otra persona. ¿Alguien escucha lo que estoy predicando? Usted es de esta gente que siempre están pidiendo la oración. Ay, oren por mí, que el matrimonio se me está destruyendo. Oren por mí, que el negocio no me avanza. Oren por mí, que no me sano. Oren por mí, que tengo situación aquí, allá y en todos los lados. No está mal. La Biblia nos pide que oremos los unos por los otros. Pero yo quisiera que en lugar de yo estar pidiendo la oración, yo estar diciéndole a mi hermano, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Estoy clamando por ti. Aunque usted esté en el mismo problema de su hermano, aunque usted esté en la misma situación de su hermano, pero que el hermano vea en usted a alguien en quien puede contar en el ámbito espiritual. Aquí lo que están diciendo estas vírgenes prudentes, no dependan de nosotros, porque el aceite que nosotros tenemos es una relación personal que tenemos con el Espíritu Santo de Dios. La salvación es personal, es individual. La salvación, si bien es cierto que nuestros padres nos pueden dejar como herencia los principios que nos permitirán ser salvos, la salvación es una decisión personal suya. Es un compromiso individual suyo, su vida espiritual ante Dios. Dice el libro de Jeremías que el alma que pecare, ¿qué cosa? Esa morirá. Y previo a esto decía el profeta, no se diga más este refrán en Israel. ¿Cuál refrán? Los padres comieron las uvas agrias y a los hijos le dio la dentera. No, ya no digan eso más aquí. Porque el alma que pecare, esa morirá. No tomará Dios al justo por injusto, ni viceversa. Entonces, esta parábola, el Señor la utilizó para enseñarnos cómo sería entonces la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo regrese a la tierra, estarán doncellas, vírgenes, esperándola aquí en la iglesia. Pero ¿saben qué? Habrá un grupo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, que estará esperando a Cristo ardiendo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Y quiénes son los que arden en el Espíritu Santo de Dios? Los que tienen sus lámparas llenas del aceite, de la unción del Espíritu Santo de Dios. Si alguien aquí quiere ser parte de ese grupo, que me le dé un aplauso fuerte al Señor. Ese es el equipo al que usted pertenece. Ese es el equipo al que usted pertenece. Al equipo de los que tienen sus lámparas llenas y repletas de ese aceite que el Señor ha entregado. Oh, gloria al nombre del Señor. Quiero concluir con una parábola que habla de dos obreros. Es otra parábola de las parábolas confrontacionales. Y ya con esto vamos concluyendo. Esta parábola está en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Y el Señor, para dejar una enseñanza importantísimo, utilizó este paralelo. Capítulo 20 de Mateo, verso 1 en adelante. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre de familia, un padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este padre de familia empezó a buscar gente que trabaje en su viña para recoger la uva y todos los demás. Y encontró un grupo de personas a las que le dio empleo, los contrató. Y lo hizo el primer grupo a las 9 de la mañana. Contrató ese grupo a las 9 de la mañana. Luego contrató otro grupo al mediodía. Luego contrató otro grupo a las 3 de la tarde. Y contrató un último grupo a las 5 de la tarde. La jornada judía, la jornada laboral del judío empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde, que es la duración exacta del día judío, porque a partir de las 6 de la tarde comienza el nuevo día para el judío. ¿Qué ocurre? Que cuando termina la jornada, el hombre llama a cada uno de los empleados, llama a los que empleó a las 9 de la mañana, llama a los que empleó a las 12 del mediodía, y llama a los que empleó a las 3 de la tarde, y llama a los que empleó a las 5 de la tarde. ¿Y saben qué hizo?
cuando hizo el pago del denario, el denario era una moneda de plata equivalente al pago del trabajo de un hombre de un día. De la palabra denario es que viene la palabra hispana dinero. ¿Alguien dice amén? Del denario es que viene el término dinero. Y le pagó este hombre exactamente lo mismo a los que empezaron a trabajar a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Le pagó eso mismo que le pagó a ellos, a los que empezaron a trabajar a las 12 del mediodía. Le pagó lo mismo a los que empezaron a trabajar a las 3 y le pagó lo mismo a los que empezaron a trabajar a las 5. Entonces un grupo de los que empezaron a trabajar a las 9, que ya habían trabajado prácticamente toda la jornada laboral, va y le pregunta al dueño de la viña, pero ¿es injusto lo que estás haciendo? ¿Pero y por qué es injusto? Bueno, porque yo empecé a trabajar a las 9 de la mañana. Y a Francisco, que empezó a trabajar a las 5 de la tarde, que nada más trabajó una hora, de 5 a 6, ¿tú le estás pagando lo mismo que a mí? ¿Sabe qué dijo el dueño de la viña? Gloria al nombre del Señor. El dueño de la viña es paralelo de Cristo aquí. El dueño de la viña le respondió a estos muchachos, pero ven acá, ¿y cuál fue el acuerdo que yo hice contigo? Yo hice contigo un acuerdo de que te iba a pagar un denario. ¿Te lo pagué o no te lo pagué? Sí, usted me lo pagó, pero a ese que trabajó una hora nada más, también le pagó un denario. Pero ¿dónde está el papel donde yo te dije que no le iba a pagar un denario a quien yo quisiera? Yo soy el dueño de la viña y yo le pago a todos lo que he acordado pagarle, y si quisiera pagarle más a uno, le puedo pagar a uno más. Pero en términos generales, ¿qué Cristo nos quiso enseñar con esta parábola? Nos quiso enseñar que en el cuerpo de Cristo, que en la iglesia del Señor, los años no suman rangos para el cielo. ¿Me perdonan los viejitos en la iglesia? Pero uno que entró hoy y que es lavado hoy con la sangre de Cristo, tiene la misma oportunidad en el reino de Dios que el que tiene toda la vida recorriendo este camino. Que los primeros serán los últimos y que los últimos serán primeros. Aquí los rangos se adquieren con unción del Espíritu Santo de Dios. Y si usted, por creerse tener una larga data en la iglesia, cree que ya tiene el cielo garantizado, por favor, corrija eso. Hubo alguien que apenas duró minutos convertido a Jesucristo y fue uno de los primeros en poder recibir la salvación eterna. ¿Recuerdan aquel ladronazo al lado de Jesús en la cruz del Calvario que le dijo: Señor, ten misericordia de mí y cuando vengas en tu reino acuérdate de mí? ¿O qué le dijo el Señor a ese gran ladronazo al lado de la cruz? Mira, muchacho, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero que yo no tengo tiempo, no me importa. Que no tengo edad, no me importa. Que yo no diezmo, no me importa. Que no tengo tiempo para hacer la obra, no me importa. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si yo fuera tu iglesia, le diera ese aplauso más fuerte al Señor. Así que no te tengas al menos. No te tengas al menos, iglesia. Que no tengo los talentos que tienen los chicos para cantar y adorar. Que no tengo la versatilidad al predicar. Que no tengo una voz sonora. Que no tengo un rostro angelical. Porque hay rostros que predican, déjeme decirle. Hay gente que tienen rostros que predican. Gente que cuando usted lo ve, ya usted empieza a sentir la presencia de Dios. ¡Wow! Gloria a Dios. Ahí hay gracia, ahí hay unción, ahí hay poder, hay autoridad. Hay otros rostros que para saber qué son tienen que hablar. No, que para saber que están ungidos y que tienen que empezar a hablar. Y cuando usted le escucha hablar, dice: wow, pero qué presencia de Dios hay en este lugar. Ya nos vamos, pero eso ocurrió con alguien que se casó con una hermana porque cantaba bonito. Cantaba hermosísimo la hermana. Y después que se casó, están ya en la casa, pues la hermana empieza a quitarse la peluca, empieza a quitarse las cosas postizas que tenía. Y el hermano dijo: hermana, cante. Porque se enamoró de la voz de la hermana que cantaba, ¿no? Pero aquí todos tenemos
un frente especial que Dios quiere utilizar para bendecir a los demás. Amén. No tenga al menos, me encanta lo que le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco, ¿qué cosa? Tu juventud, sino sé ejemplo de todo en mansedumbre, en longanimidad, en espíritu, en amor, en paz, en prudencia. Amén. La misma palabra juventud que se utiliza en el griego original, se utiliza, ¿sabe para qué? Para referirse a los que inician en un camino. No tengas al menos que tú iniciaste ahora, no. Dios te va a utilizar a ti con más o igual autoridad y poder que como utiliza a los que tienen muchos años en el camino. Solamente te pide el Señor, esfuérzate y sé valiente y mantén tu lámpara llena de aceite. Que el mundo no te apague la lámpara, que las distracciones de la sociedad no haga que tu aceite se vaya de tu lámpara, para cuando venga el novio pueda decir, aquí están los que me estaban esperando, vámonos que llegó la hora de la boda del Cordero. Dale ese aplauso al Señor y ponte de pie, iglesia, en esta hora. Hay bendición cuando hay unción de Dios, presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. No te muevas, por favor, no te muevas de la casa, no te muevas del trabajo, no te muevas de ningún lugar, si no confirmas que tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que te guía. Él es quien nos guía a toda verdad, es quien nos guía a toda justicia. Dice Jesús, Él nos enseñará qué decir. No se preocupen por lo que van a hablar, el Espíritu Santo les va a indicar lo que van a hablar. Levante su mano en esta hora. Padre, te bendigo en esta hora. Gracias por tus hijos. Gracias por tus hijos. Gracias, Padre, porque nos recuerda que nuestras lámparas deben estar llenas de aceite. Que nos recuerda que debemos tener una vida espiritual activa, con las disciplinas espirituales que tú nos has enseñado. Oración, ayuno, lectura bíblica, congregarse. Padre, gracias. Gracias porque tú nos abrazas con tus brazos de amor. Padre, gracias porque nos mueves a tener nuestras lámparas siempre encendidas, esperándote a ti, Señor. Aquí hay una iglesia que te espera con las lámparas encendidas. Aquí hay una iglesia que decidió mantener sus lámparas llenas de aceite, para que en el momento en que tú decidas regresar, encuentres a tu iglesia, que es tu novia, iluminando, brillando en este mundo de oscuridad. Dios mío, Rey de Gloria, que nunca se aparte de nosotros esa unción. Que nunca sea parte de nosotros esa autoridad con la que nos equipaste hasta el día de tu llegada, Señor. Y que cuando tú regreses, tú nos encuentres haciendo exactamente así. Padre, quiero orar ahora por aquellos que te necesitan. Aquellos que necesitan llenarse de tu presencia, llenarse de tu Espíritu Santo, Rey de Gloria. Hay lámparas que necesitan ser rellenadas. Hay lámparas que necesitan ser llenas otra vez, Señor, porque se ha agotado el aceite, porque no han repuesto el aceite, Señor. En esta hora te pido que escuches esa petición que con sinceridad te hacen los que quieren que tú llenes de nuevo su lámpara con tu aceite. Dios, llénales otra vez, Señor.
Llénalos otra vez como aquella vez, Rey eterno. Padre, que haya aceite suficiente para que siempre arda la llama de tu espíritu en cada lámpara de cada hijo e hija tuya. Que si sientes que perdemos el control, tú vuelvas a ser nuestro centro. Señor, llénanos de ti, Padre de gloria. Sabes que muchas son las aflicciones del justo, Rey. Tú sabes que nos rodean fuertes toros de Basán, pero tú prometiste darnos fuerzas como de búfalo. Oh, Rey de gloria, tú prometiste darle fuerzas al cansado. Tú prometiste que no nos dejarías en el polvo, sino que nos levantarías. Hoy, Señor, estamos apelando a esa promesa. Si alguien se encuentra espiritualmente debilitado, en esta hora te pido que le atraigas a ti, Señor. Atráelo a tu camino, atráelo a tu redil. Equípalo para librar esta batalla espiritual. Oh, Rey de gloria, tú sabes que quieren servirte. Queremos servirte, queremos honrarte y nunca movernos de tu presencia. Llena nuestras lámparas. Llena nuestras lámparas con tu aceite. Que seamos luz en medio de las tinieblas. Que seamos luz en medio de tanta oscuridad, Señor. Oh, gracias. Levante su mano, levante su mano. Levántela como que si Dios le está llenando en esta hora. Reciba aceite renovado. Reciba aceite renovado. Reciba aceite. Aceite de la primera prensa. Reciba. Oh, gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Fluye. Fluye, Espíritu Santo, fluye. Fluye, fluye. Recibe aceite de Dios en esta hora. Recibe la unción de Dios en esta hora. Se llena tu lámpara, se llena tu lámpara. Se llena tu lámpara, se llena. Jesus. Aleluya. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios
ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.